Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola a todos, les saludo desde el corazón de Sudamérica, Palabra de Vida Bolivia. Mi nombre es Aldo Quiroga y junto con mi esposa Eileen estamos sirviendo en el área de Mil y también en nuestra querida iglesia a través de los clubes bíblicos. La palabra de Dios nos lleva en este día a poder considerar el capítulo 15, versículos 30 al 41. Dice así la palabra del Señor. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunido a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasado algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Vemos en primer lugar el contexto de este capítulo. Ciertos fariseos de la iglesia de Jerusalén, habiendo ido a Antioquía, les habían dicho a los creyentes gentiles que la salvación no tenía valor sin la circuncisión y la ley de Moisés. Con seguridad Pablo no estaba predicando este tipo de enseñanza de acuerdo a Hechos capítulo 13, verso 38, y Pablo y Bernabé contendieron con ellos y decidieron presentar la cuestión ante los apóstoles y los ancianos en Jerusalén. Hubo varias reuniones, una reunión pública donde les dieron la bienvenida, una conferencia privada entre Pablo y los líderes claves de la iglesia, una segunda reunión pública durante el cual el fuerte partido judaico presentó el caso allí en el versículo 5 de este capítulo, y también vemos el propio concilio que tomó la decisión final en cuanto a este asunto, y vemos en estos versículos 30 en adelante la conclusión del concilio a través de esta carta, donde a través de la guía del Espíritu Santo ellos con sabiduría toman esta decisión. Ahí en el versículo 29 están la solución a todo este conflicto y los principios y convicciones que estos hermanos gentiles deberían tener en sus vidas. Y dice ahí que abstengáis de los sacrificios a ídolos, que abstengáis de la fornicación, que guarden su testimonio, que vivan una vida de santidad. Y luego fueron enviados a través de Pablo, Silas, a través de Judas y de Bernabé, estas cartas a la iglesia de Antioquía. Y vemos también cómo estos hermanos fueron consolados. El instrumento que Dios usó fueron las personas y la palabra de Dios para consolar a estos hermanos que estaban perturbados en el corazón y en el conocimiento, cada uno a través de estas influencias que no eran de bendición en sus vidas. Qué importante en nuestras vidas, mis queridos hermanos, es encontrar el consuelo a través de personas y a través del consuelo de la palabra de Dios. La palabra de Dios en Juan capítulo 14 dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Dice también el Evangelio que en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Por eso el Señor nos ofrece la paz, esa paz que consuela el corazón, que consuela el alma. Y es así como vemos estos hermanos allí en Antioquía que fueron consolados por Judas, por Silas, y que trajo como consecuencia de ese consuelo paz. Qué importante es estar en paz con Dios, en paz con las personas.
Dice ahí en Romanos capítulo 13, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz para con todos. En conclusión a este consuelo de parte del Señor a través de la palabra, dice que Pablo y Bernabé, verso 35, continuaban en Antioquía discipulando, enseñando y predicando el evangelio. Después vemos que Pablo tuvo el sentir en el corazón de volver a visitar a los hermanos allí en el primer viaje misionero, pero hubo una diferencia, hubo una disputa entre Bernabé y Pablo. Bernabé quería llevar consigo a Juan Marcos y a Pablo no le pareció bien este asunto. Algunos escritores dicen que puede ser por lo sucedido allí en Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 21, donde Pedro los visita en este contexto a los dos y Pablo discutía con Pedro, dice la escritura, le resistí cara a cara por la actitud que Pedro estaba tomando frente a los judíos y frente a los gentiles, una actitud hipócrita de no poder ser sincero y transparente, y esa actitud también arrastró a Bernabé para que también pueda llevar ese estilo de vida allí. Entonces algunos escritores también hacen mención a que este desacuerdo que hubo también estuvo relacionado con esto que acabo de mencionar. Pero lo importante es ver que la obra tenía que continuar. El llamado que Pablo tenía de parte de Dios era claro, ser testigos hasta lo último de la tierra. Pablo tenía que llevar el evangelio hasta Roma. Tomar a quien quiero, Marcos, y navegar a casa, Chipre, es la actitud que tomó Bernabé. Salir encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y confirmado por la iglesia es la actitud y la decisión que tomó Pablo junto con Silas, de poder continuar con ese plan maravilloso. A manera de concluir en esta mañana, qué importante es que en medio de las tribulaciones, en medio de las angustias, tener el consuelo de parte del Señor. Dice ahí, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 en adelante. La palabra de Dios es la que trae consuelo al alma, consuelo al corazón. Es el instrumento que Dios usa a través de las personas piadosas de poder bendecir nuestras vidas en situaciones así. Ver también que la obra tenía que continuar. Y claro que sí, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que continuar escribiendo el libro de los Hechos, continuando la obra, predicando el evangelio y haciendo discípulos. Podemos llegar a ver diferencias, claro que sí, diferentes formas de pensar, diferentes maneras de poder llevar adelante, pero eso no impidió a Bernabé y a Pablo de poder cumplir con el plan a lo cual Dios lo había llamado. Posteriormente, después, Pablo hace mención acerca de Juan Marcos en sus epístolas, ahí en Colosenses 4:10, 2 Timoteo 4:11, en Filemón versículo 24, acerca de Juan Marcos. Y agradecemos a Dios por la palabra que nos anima y nos motiva que podamos cumplir con esta gran comisión que cada uno de nosotros tenemos, de ser testigos en casa, de ser testigos en el barrio, de ser testigos en el trabajo, de ser testigos en la facultad, de ser testigos a nuestros compañeros, amigos, de poder seguir predicando a un Cristo vivo. Que la palabra de Dios nos anime en este día y que la palabra de Dios more en abundancia en cada uno de nuestros corazones. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.